Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué más, Mariosca? ¿Cómo va todo? Y Elizabeth, ¿cómo les fue en el examen? ¿Estuvo trabajable o no? Como malo este internet hoy. ¿Sí me escuchan o no? Yo no escucho a nadie. ¿Quién me confirma el audio? Estoy como mal de audio. Se lo escucha, profe. ¿Ya me escucha? Ok. ¿Qué más, Elizabeth? ¿Cómo le fue? ¿Estuvo trabajable ese examen o un disparate? Pues ahí se hizo lo que se pudo. Muy bien. Hoy voy a calificar el trabajo de ustedes. No los voy a dejar de último porque ustedes son el grupo más pequeño que tengo. Entonces mejor les califico rápido, ¿cierto? Me Ya parece bien, me califiqué, parece bien. ya califiqué un grupo de ahí de matemáticas básicas, pero yo siempre calificaba todos los grupos de matemáticas básicas primero. Pero bueno, voy a calificar hoy el de ustedes, porque como es un grupo pequeño, es para salir de una vez de eso, para que ustedes estén tranquilas. Además que bueno, Diga, estamos hoy a... profe, ya para que no me jodan. Buenos Sí, días. buenos días. Estamos hoy a 12, entonces tengo hasta el día 20. Buenos días. Buenos días para subir nota, entonces mejor calificar rápido. Bien, buenos días. Entonces, bueno, ya vimos esta unidad 2. Aquí tengo el contenido programático sobre esta unidad 3. Bien. Unidad 3 y 4. ¿No? Esto está, porque nosotros tenemos 3 cortes, pero aquí lo que pasa es que este contenido fue que me pasaron como que de otro curso, fue de otro semestre, que ahorita son 3 cortes nomás. Antes ustedes trabajaban con 4 cortes, ¿cierto? Por lo que veo aquí, hay una separación en los temas. Porque dice unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Ustedes tendrían 4 cortes en otros semestres, ¿no? No sé si en esta materia solamente o en todas. Entonces, bueno, ¿No siempre han sido 3? Siempre tres. sí, bueno, eso está dividido en 4 unidades, casi que así me lo pasaron. Pero, entonces, a ver, esta unidad 3 es realmente, ni debería existir, o unir la unidad 3 con la 4, porque es que la unidad 3 es muy cortica, ¿no? Es lo que vamos a estudiar hoy, que son estos conceptos de espacio y subespacios vectoriales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la definición hoy de qué es un subespacio, qué es un espacio vectorial, ejemplos, qué es una combinación lineal de vectores, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir que dos vectores sean linealmente independientes? ¿Cuál es la base de un espacio vectorial? ¿Cuál es su base? Y propiedades de la base. Bien, y bueno, esto de alguna forma usa la álgebra lineal que hemos aprendido. Bien, entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando uno estudia un espacio vectorial, ¿qué es? Nosotros conocemos algunos espacios vectoriales. Por ejemplo, el plano cartesiano, este plano aquí, está el eje X y el eje Y, ¿sí se acuerdan? Usted ubica ahí esos punticos, la coordenada X y la coordenada Y. El plano cartesiano, pues, es un espacio vectorial. ¿Sí? No solamente son esas dos lineecitas ahí, sino que tiene estructura de espacio vectorial. Enseguida vamos a ver qué quiere decir eso. Pero ¿a qué me refiero con eso de espacio vectorial? Sí, ustedes saben que uno aquí coloca los numeritos 1, si uno coloca una métrica, la que quiera, 2, 3, y los negativos, este es el cero, ¿no? El origen del plano cartesiano aquí, donde se interceptan esas dos líneas, y aquí hacia la izquierda van los negativos de x, menos 1, menos 2, y esa misma idea en el eje Y, bien, hacia arriba los positivos, 1, 2, 3, 4, y sigue ahí infinito, y hacia abajo los negativos. ¿Listo? Entonces tenemos
cómo ubicar puntos aquí. Por ejemplo, si yo les digo, ubíquenme en el plano cartesiano el punto 2 o 3,2, ¿cuál sería ese? A ver, ¿ustedes pueden rayar la pizarra o no? Punto 3,2, ¿cómo lo ubico ahí en ese plano cartesiano? Entonces, sencillo, esto es un par ordenado, 3,2 es un par ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que importa el orden. Por ejemplo, este 3 aquí en la primera posición, eso, muy bien, Elizabeth. Entonces usted va a ubicar el 3,2, ya que hizo unas rayitas ahí, ya le funciona. Entonces, Pues es que pensaba poner un puntico ahí, pero no, me quedó una raya. ya. Pero entonces ahí iría el 3,2, ¿cierto? La primera coordenada es la X y la segunda es la Y. Entonces 3 en X por acá. Vamos a ver, sí, estuvo cerca, mire. Y 2 en Y. Entonces, aquí ubicamos el punto 3,2. Listo, ese es. Ahora, nosotros podemos ver eso como un punto o también lo podemos ver como un vector. Sí, un vector es como una flecha. Listo, entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, decir, si a mí me dicen grafique el punto 3,2, pues yo ubico el puntico. Y si me dicen grafique el vector de coordenadas 3,2, entonces ubico el punto y luego trazo una flecha que va del origen al punto. ¿Sí? Ese sería el vector. Bien, los que estudian física están interesados mucho en esta parte de la álgebra lineal, porque la fuerza que se le aplica a un objeto se puede interpretar como un vector. ¿Sí? Pues, por ejemplo, si uno tiene una partícula o una gota de agua, ella está sometida a la fuerza de gravedad, que es hacia abajo, ¿sí? Y está sometida a una fuerza de rozamiento que va hacia arriba. ¿Cuál fuerza de rozamiento es esa? Como cuando ustedes van en un carro y sacan la mano, pues que sienten la fuerza del viento que les impide como avanzar. Esa es la fuerza de rozamiento. Entonces ellos usan los vectores todo el tiempo para hacer el análisis de la dinámica de algún objeto, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué hablé? De que el plano cartesiano es un espacio vectorial, que los puntos del plano, cada punto se puede representar también como un vector, ¿sí? Entonces tenemos por cada punto un vector, infinitos vectores, ¿sí? Y esto se extiende hacia el menos infinito, hacia el infinito, y eso es un espacio vectorial, pero tenemos muchos otros espacios vectoriales. Entonces veamos la definición formal de espacio vectorial. Entonces dice, si uno viene aquí al libro guía, aquí dice, espacio vectorial. Un espacio vectorial real B es un conjunto de objetos llamados vectores, ¿sí? Entonces un espacio vectorial es un conjunto. Tiene esos objetos que son vectores, junto con dos operaciones, bien, llamadas suma y multiplicación por escalar, que satisfacen los 10 axiomas que se enumeran a continuación. Entonces, cuando uno tiene un conjunto, un espacio vectorial B, él es un conjunto. Entonces tengo que colocar aquí la llavecita y aquí ubico los vectores que lo constituyen, el vector B1, B2 o etcétera. Hay muchos vectores, tal vez no se puedan contar, son no numerables, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que los números reales no son numerables. Los números naturales sí. Los números naturales está el primero, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero los reales ni siquiera se pueden contar, ¿no? Porque usted comienza con el 1. ¿Y del 1 qué número sigue? No sabemos, ¿cierto? Del 1, pues no podemos decir que sigue el 1,001. No se sabe qué número sigue el 1. Entonces no se pueden contar los reales. Si un espacio vectorial puede tener infinitos elementos que ni siquiera podemos contarlos, ni siquiera podemos etiquetarlos, ¿sí? Entonces tenemos pues el conjunto y habla de dos operaciones. ¿Qué operaciones serán esas? Dice que una operación de suma. Entonces yo tengo que tener la capacidad de poder sumar mis dos vectores, ¿sí? Esto es una generalización de los números reales. Usted los números reales, ¿qué puede hacer? Pues puede sumar, ¿sí? Dos números reales los puede sumar y los puede multiplicar. Entonces, los números reales, miren, son un espacio vectorial, tienen esa estructura, una suma y una multiplicación. Si generalizamos la idea, entonces aquí un espacio vectorial tiene infinitos vectores o finitos, no hay problema.
Usted los puede sumar los vectores y la suma pues me tiene que dar otro vector, ¿no? De la misma naturaleza que esté aquí. Y además de eso yo puedo hacer multiplicación por escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tomar un número real y multiplicarlo por mi vector, alfa por B1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el plano cartesiano, el espacio vectorial lo podemos denotar así. El plano cartesiano es el conjunto de todos los puntos X, Y. ¿Sí? Esta es la notación, tal que, coloco dos punticos, X es un número real, X pertenece a los reales, y Y también pertenece a los reales. Entonces ya dije cuáles son los elementos de mi espacio vectorial. Ahora, ¿qué operaciones de suma voy a hacer? Fácil, si yo tengo dos vectores, digamos X1, Y1, sumado con el otro vector X2, Y2, ¿cómo voy a sumar? Bueno, aquí el concepto de suma también se puede generalizar. La suma que yo haga aquí no necesariamente tiene que ser la suma a la que estemos acostumbrados. Yo puedo sumar de otras maneras. Que aquí ya todo cambia, ya todo se generaliza. Si esta sumita aquí no necesariamente tiene que ser la tradicional, ¿sí? Pero en este caso yo voy a definir la suma como ustedes esperan, ¿no? Como aprendimos a sumar dos vectores, sumando componente a componente. Y como para hablar del espacio en su forma más sencilla, X1 más X2, Y1 más Y2. Entonces definir la forma de sumar los elementos. Listo. Ahora, tengo que definir una operación de multiplicar mis vectores por un escalar. Multiplicación por escalar. El escalar siempre va a ser un número real. ¿Sí? Alfa pertenece a los reales. Entonces tengo que definir cómo va a ser alfa multiplicado por X1, X2. Entonces yo puedo definir esa multiplicación también como se me dé la gana, con tal de que satisfaga algunas propiedades. ¿Sí? Yo podría decir alfa, este número real, por mi vector X1, X1, Y1, multiplica solo la primera coordenada. Yo podría decir eso, no las dos. Ahora tendré que ver si definiendo esa operación se satisfacen los axiomas de espacio vectorial. Pero yo lo voy a definir como ustedes esperan. Así. Listo. Entonces, definir los conjuntos, los objetos, los vectores, definir la suma y definir la multiplicación por escalar. Si esas operaciones satisfacen estos 10 axiomas que están aquí. Profe, qué pena, me perdí. ¿Por qué Y2? ¿Por qué Y2? ¿Dónde? Ah, Y1, sí. Muy bien, gracias. Sí está atenta, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, este espacio que yo acabo de definir, que le llamé B, es en realidad el plano cartesiano, que en álgebra lineal se denota como R2, ¿sí? Es el plano cartesiano, se usa así esta notación para indicarlo. R2. ¿Por qué 2? Porque tiene dos coordenadas, X y Y. Y definí sus operaciones. Si esas operaciones satisfacen estos axiomas que están aquí, que se denominan los axiomas de un espacio vectorial, entonces muy bien, así como lo definí es un espacio. Si alguna de estas propiedades no se satisface, pues ya no es un espacio vectorial. Por ejemplo, aquí dice que si yo tomo dos vectores, X, Y, bueno, no confundamos, aquí X, Y está en negrilla. Quiere decir que este X es un vector que ya tiene dos componentes, y Y también. Entonces, si yo lo sumo, esa suma tiene que ser de nuevo un vector de mi conjunto. O sea que se cumple la cerradura para la suma. ¿Qué otras operaciones deben cumplirse? Todas las que ustedes esperan de un conjunto numérico. Propiedad conmutativa, asociativa. Tiene que existir un neutro para la suma. Tiene que existir el vector 0. Tiene que existir el opuesto, el vector opuesto. Si existe X, tiene que existir su opuesto, que es menos X. De tal modo que la suma de X con su opuesto es 0. Tiene que satisfacerse esta propiedad conmutativa. ¿Sí? Que X más Y es igual a Y más X. Tiene que satisfacerse que cuando yo multiplico un vector por un escalar, eso me da un vector de mi conjunto. Y así sucesivamente.
Sí, tiene que satisfacerse esta propiedad de que un vector distribuye en el campo, en los escalares, y esta propiedad de los escalares también, que yo tengo el vector X multiplicado por alfa, beta, es lo mismo que alfa, beta simplemente. Porque es que beta por X es un vector, y si ese a su vez lo multiplico por alfa, eso tiene que darme igual a eso. ¿Sí? Cosas que se esperan. El vector X multiplicado por 1 tiene que darme el mismo vector X. ¿Sí? Entonces este espacio vectorial que acabamos de definir aquí, sí, este conjunto, en principio es un conjunto apenas, que le doté de 2 operaciones. Esas 2 operaciones satisfacen esos 10 axiomas. Bien. Pero entonces, a ver, en términos generales, ¿por qué es que se hace todo esto? Dirán ustedes. ¿Sí? Porque está como muy extraño todo esto, ¿cierto? Hablar de espacios vectoriales, ¿como para qué? Entonces sucede lo siguiente ahora. Nosotros podemos definir muchos conjuntos, ¿no? Se puede hablar por aquí el conjunto de las funciones. ¿Sí? Vamos a hablar del conjunto de las funciones. Nosotros podemos definir el conjunto de las matrices de 2 por 2. Por acá podemos hablar de otro conjunto, matrices. ¿Qué otro conjunto podemos definir? Puedo definir muchos conjuntos cuando pensemos en matemáticas, todas las matrices, estas. Pensemos en los polinomios. ¿Se acuerdan de los polinomios? Acá alguien puede hablar, si les digo a ustedes, recuerden algunas cosas que ustedes han estudiado en su carrera. Por acá pensarán en los polinomios. Sí, polinomios. ¿Cómo son los polinomios? Son esos que aparecen así, Px, es una función también, Px igual a x a la 3 o x a la 2. Estos son polinomios de grado 2, más x, más 1. ¿Qué son las matrices? Pensemos en las de 2 por 2. Pensemos en todas las matrices de 2 por 2. A, B, C, D. ¿Qué otro conjunto podemos pensar? ¿No? Podemos pensar en los conjuntos, en funciones o ¿qué más? Matrices de 3 por 3 podemos pensar. Anotémoslas así. O de 4 por 4 o de 5 por 5. ¿Sí? Entonces resulta que todos estos conjuntos, cuando yo tengo 2 polinomios, cuando ustedes vieron el curso de matemáticas básicas, pues ustedes aprendieron a sumar polinomios, ¿cierto? Ustedes aprendieron suma de polinomios. También sabemos sumar matrices. Y aquí sabemos sumar polinomios. Y aquí también sabemos sumar. ¿Sí? Y yo les digo, multipliquen este polinomio px por 3, pues el 3 viene y se multiplica por todo lo que está acá. Entonces también multiplicar por escalar, también sabemos. En matrices, en polinomios, en todo lado. Entonces es natural que cuando uno piensa en polinomios, pues piensen que uno puede sumar los polinomios, también puede multiplicar los polinomios por una constante. Igual para matrices, ustedes pueden sumar matrices y multiplicar una matriz por 3. Lo mismo aquí. Todo es natural, pues, que tengan una estructura de suma y multiplicación por escalar. Ahora, ¿qué es lo que quisieron hacer los matemáticos? Ellos lo que quisieron hacer es, bueno, a mí me interesa estudiar los polinomios, cuándo un polinomio se anula, cuáles son las raíces de un polinomio, o me interesa saber cuándo esta matriz es invertible, o si tiene inversa o no, o cualquier otra propiedad, si tiene un opuesto, ¿sí? Entonces, como estos conjuntos todos tienen como estructuras semejantes, ellos dijeron, no, pues que no nos desarrollemos una teoría, pero no podemos desarrollar una teoría que solo hable de matrices, o que solo hable de polinomios, o que solo hable de matrices 3 por 3. No, hagamos algo más general. Entonces dijeron, creemos una teoría que es un concepto, que vemos una definición acá que abarque todo. ¿Sí? Entonces esa definición va a ser lo que hemos visto ahorita, un espacio vectorial. ¿Sí? Espacio vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos el concepto de espacio vectorial y estudiamos qué propiedades satisfacen, qué resultados son válidos aquí.
Y si ese resultado es válido aquí en este espacio vectorial, en la definición abstracta que se hace, entonces luego vamos a los distintos casos particulares, vamos para este lugar y decimos, bueno, yo acá demostré este resultado, entonces voy a ver eso qué significa aquí en el mundo de las matrices. Luego digo, yo mostré este otro resultado acá, en la teoría de espacios vectoriales, me voy a ir para acá, para los polinomios, a ver qué es lo que significa eso en ese mundo. Luego me voy a ir para acá, para las matrices de 3×3, a ver qué quiere decir este resultado, ¿sí? Entonces, el concepto de espacio vectorial generaliza, pues, todos estos tipos de conjuntos en los que uno puede pensar, ¿listo? Pero además de eso tiene otra bondad, ¿sí? Que uno puede estudiar propiedades en general de conjuntos, hablando de espacio vectorial, pero aquí dentro de este plano podemos usar algunas herramientas. ¿Sí? Herramientas. ¿Cómo hago el estudio aquí? Y resulta que ahí, ¿qué herramientas puedo usar? Las del álgebra lineal que hemos estudiado hasta ahorita, ¿sí? Entonces yo puedo obtener resultados sobre polinomios, pero pensando en matrices y pensando, por ejemplo, en un sistema homogéneo o no homogéneo, ¿sí? Entonces puedo usar mis herramientas, las que hemos aprendido en las unidades anteriores, y puedo obtener resultados sobre cualquier conjunto que tenga una estructura de espacio vectorial. Bien, esa es como la idea que está detrás de este concepto, pues, espacio vectorial. Estudiar conjuntos en general. Entonces yo digo, en un espacio vectorial es válida esta propiedad. Luego me voy, los que, digamos que ustedes van a seguir sus carreras en investigación de matemáticas. Entonces Elizabeth dice, no, yo me voy a interesar en las matrices 2×2. Entonces ella dice, este resultado, ¿qué significará aquí? Y tal vez Zuley dirá, no, pues yo voy a estudiar los polinomios, vamos a ver este resultado, ¿qué significa acá? Entonces cada uno hace la traducción en su mundo. Bien, por eso estudiamos espacios vectoriales. Entonces, en definitiva, tenemos unos vectores y dos operaciones, suma y multiplicación por escalar. Entonces aquí en el libro nos hacen una cantidad de ejemplos, ¿sí? Dice, podemos definir el espacio vectorial n-dimensional. ¿Y cuál será el espacio n-dimensional? Rn. Pues veamos quiénes son los objetos, los vectores. Los vectores van a ser estas n-uplas, ¿sí? Es un vector que tiene n componentes, x1, x2 y xn, donde cada uno de estos numeritos es un número real, pues. Y vamos a definir la suma, componente a componente, y la multiplicación por escalar, como ustedes lo han hecho siempre. Entonces, como nos dicen aquí, de acuerdo a la sección 1.3. Entonces, dice aquí, esto satisface todos los axiomas de espacio vectorial, todas estas propiedades. Bien. No nos vamos a verificar porque es que sería que se nos iría toda la clase verificándolas. Pero entonces, sí podemos hacer una cosa, ir guardando quiénes son espacios vectoriales. Rn, un espacio n-dimensional. O sea, si vamos acá a un dibujo, nosotros ¿cuántas dimensiones podemos visualizar? Nosotros podemos visualizar máximo 3 dimensiones, ¿no? Ya la tercera dimensión podríamos visualizarla así. Eje Z, eje X y eje Y. Es como si ustedes miraran la esquina de su habitación, donde se unen las dos paredes y el piso. El piso es esto acá. Y a este le llamamos eje X, eje Y y eje Z. Entonces aquí cualquier punto en 3 dimensiones, ubiquemos un punto acá, tridimensional. Un puntico. Este punto. ¿Listo? Entonces, ahorita dibujemos el vector asociado a ese punto, que sale del origen y llega hasta acá. ¿Listo? Ese punto está pues en el espacio tridimensional. Entonces él tiene 3 coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. ¿Listo? Entonces todos los puntos de aquí, de este espacio, todos ellos van a ser mis vectores y defino la suma y la multiplicación por escalar como es habitual.
¿sí? Entonces este sería el espacio R3, el espacio tridimensional. R3. Y él es un espacio vectorial. Bien. Sino que el libro lo definió de forma general, el espacio Rn. Pero ese ya no lo podemos dibujar. Si n es 4, yo no puedo dibujar un sistema coordenado con 4 ejes, ¿sí? No puedo visualizar el espacio 4-dimensional, 5-dimensional menos, ¿sí? Casi imposible. Porque digo casi imposible porque el 4-dimensional creo que sí hay una visualización por ahí, pero tiene uno que ser muy creativo para poder verlo. Ustedes pueden buscar en internet. Pero ya el espacio de 5 dimensiones no lo podemos visualizar. Y en menos de, ya cuando dice n, donde n puede ser cualquier número natural, menos. Entonces, solo sepamos que eso es un espacio vectorial. ¿Qué otro espacio vectorial existe? Hay unos espacios vectoriales muy triviales, como el ejemplo 2. ¿Sí? El espacio vectorial que tiene solamente un elemento, el 0. Entonces, ese es espacio vectorial. Un conjunto con un solo punto, el origen. ¿Por qué ese espacio vectorial? Lo denotan así en el libro. B igual a 0. Este espacio vectorial, porque primero, si yo el 0 lo sumo con 0, donde este 0 es el 0, este 0 puede ser el 0 normal o puede ser el 0 del vector 0 así, de 3, 4, 5, 6 componentes. Hagámoslo con 3 dimensiones, el 0 tridimensional. Entonces, si yo tomo el 0 y lo sumo con 0, pues me da 0. Si yo al 0 lo multiplico por un escalar, pues me sigue dando 0. Entonces se satisfacen las cerraduras. O sea, si yo sumo elementos de mi conjunto, tiene que estar en mi conjunto. Y si yo multiplico por escalar, por un escalar alfa, un elemento de mi conjunto tiene que seguir ahí. Entonces ese es un espacio vectorial. Y por ejemplo, ya si cambio el vector y digo, aquí coloco el vector 1, 1, 1, eso ya no es un espacio vectorial. Bien, ¿por qué? Porque si yo sumo 1, 1, 1 con el mismo, que los dos están en el conjunto B, ¿qué me da? Sumando componente a componente me da el vector 2, 2, 2, 2. Y si yo miro mi conjunto, solo tiene un elemento, el 1, 1, 1. Entonces este que acabé de obtener sumando 2 no pertenece a B. Entonces así ya no es espacio vectorial, sino sumé 2 elementos de mi espacio y me dio uno que no está ahí mismo. Entonces no sirve. Solo el 0, 0, 0 es espacio vectorial. Y un ejemplo obvio. ¿Qué otros espacios vectoriales existen? Pues veamos. Está acá en este lado. Vamos al ejemplo 3, a ver. Sí, esto es un poco abstracto, ¿cierto? Bueno, aquí un ejemplo como el que acabé de hacer, el espacio vectorial B igual a 1, que contiene solamente el 1, no es espacio vectorial, puesto que si yo sumo 1 con 1 me da 2 y 2 no está aquí. Entonces ya está. Ahora dice aquí que el espacio de 2 dimensiones definido de esta forma es un espacio vectorial. Yo lo escribo acá. Este es un subconjunto de R2. Miren cómo lo definen. B igual a todos los puntos de 2 dimensiones, todos los puntos X, Y, ¿sí? Tal que, démosle un valor concreto, tal que Y es igual a 2X. Entonces todos estos puntos, con la suma usual y la multiplicación por escalar usual, forman un espacio vectorial. Visualicemos todos estos puntos visualicémoslos en el plano, porque tienen 2 dimensiones, se pueden graficar. Ubiquemos el eje Y, el eje X. Entonces aquí nos dicen que la coordenada Y es igual a 2X. Si yo grafico esto, ¿alguien sabe cuál es la gráfica de esta parte de aquí? Y igual a 2X. Esto es una recta, ¿no?
una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Entonces y igual a 2x sería esta recta, digamos. Entonces ese espacio B que definí ahí, la recta va hacia acá. El eje X, eje Y. B, este B que está aquí, formado por los X y Y, tal que Y es igual a 2X, es esa recta que dibujé. Bien. La pregunta es, ¿ese conjunto es un espacio vectorial? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ver si cuando yo tomo dos puntos de ahí, digamos X1, Y1, que están ahí en la recta, y lo sumo con otro punto que tenga coordenadas X2, Y2, ¿sí? Esa suma también está en B. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos, voy a hacerlo con un caso concreto. Si X vale 1, Y vale 2, porque Y es igual a 2X. Entonces el punto 1,2 está en la recta, ¿cierto? Entonces digamos que por aquí está el 1. Y este es, bueno, yo no hice la medida tal cual, pues. Este es el punto 2. Entonces es el 1,2, está sobre la recta. Escojamos otro punto que está en la recta y sumémoslo con ese. Por ejemplo, si X vale 2, Y vale 4. Entonces el punto 2,4 también está. Entonces sumemos 1,2 con 2,4. ¿Sí? Si yo hago esta suma, ¿cuánto me da eso? Componente a componente. 1 más 2, 3. 2 más 4, 6. Pregunta, ¿este punto está en la recta o no? Sí, está, porque si X vale 3, Y vale 3 por 2, 6. Entonces este punto está un poquito más arriba, pero sí está sobre la recta. Entonces esta es una propiedad importante. Se satisface la cerradura. Y si yo sumo dos elementos de mi conjunto, ese resultado de la suma también está. Entonces, bien. Y si yo multiplico, si yo tengo el punto 1,2 y lo multiplico por un escalar, digamos que alguien lo quiere multiplicar por 10. ¿Sí? Entonces multiplico componente a componente. Esto me da 10,20 aquí. ¿Sí? Pregunta, ¿este punto 10,20 está sobre la recta? Entonces veamos, si X vale 10, Y tiene que valer ¿cuánto? Si X vale 10, Y va a valer 20 por 10. Perdón, 2 por 10 que es 20. Entonces sí, el punto 10,20 está sobre la recta. O sea que, en general, si yo sumo dos elementos de mi conjunto, sigue estando en mi conjunto. Y si multiplico un elemento de mi conjunto, un vector de aquí, por un escalar, ese resultado sigue estando acá. Entonces se satisfacen esas cerraduras. Y en general se satisfacen los demás axiomas de espacio vectorial. Entonces esta recta es un espacio vectorial. Bien. De hecho, ustedes pueden verificar que si yo tomo una recta que no pase por el origen, una recta así, digamos que corta en otra altura, digamos que corta aquí en el punto 4. Esa recta verde tiene la misma ecuación que la roja, solo que sumado con 4. Entonces, si yo cambio el conjunto y defino B igual a los XY, tal que Y es igual a 2X más 4 aquí, ¿sí? Por el hecho de que la recta no corta el origen, sino que corta en este punto, eso hace que este conjunto ya no sea espacio vectorial. Bien, ustedes pueden verificarlo tomando, por ejemplo, dos puntos que estén aquí, sumándolos y viendo que la suma no está. ¿Sí? El origen sería 0,0. Sí. Por ejemplo, miren, escojamos un punto de esta recta verde. Por ejemplo, este punto 0,4 está en la recta verde, ¿cierto? Otro punto que esté sobre la recta verde, pues si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Si X vale 1, 2 por 1, 2, más 4, 6. Entonces, si X vale 1, Y vale 6. Sumemos estos dos puntos. ¿Cuánto me da esto? 0 más 1, 1. 4 más 6, 10. Me da el punto 1,10. Pregunta, ¿este punto 1,10 está en la red, en este conjunto? Pues miren que no, porque aquí estoy diciendo que si X,
aquí tengo que x vale 1, y si x vale 1, y vale 6. Entonces el punto 1,10 no está en la recta verde. Entonces yo sumé dos puntos de mi conjunto, y la suma de ellos me dio 1,10 que no pertenece al conjunto. Entonces ya inmediatamente concluyo que esto no tiene estructura de espacio vectorial. Bien. Y en general es válido que si la recta no corta y no pasa por el origen, entonces la recta no puede ser espacio vectorial. En cambio, cualquier Profe, otra recta, pero no sería 0, ah, no. ¿dónde? Sí, entonces ese no es espacio vectorial. Pero si yo tomo otra recta, por ejemplo, cualquier, hasta con pendiente negativa, pues, cojamos una recta que pase aquí así, pero que corte el origen, ¿sí? Esta recta sí es espacio vectorial. Entonces tenemos, bueno, muchos ejemplos sobre espacios vectoriales. Sí, aquí en el libro pues hacen una demostración un poco con más detalles, pero nosotros hicimos lo mismo que está aquí, pero lo hicimos con números concretos, ¿sí? Aunque eso no demuestra el resultado. Uno tiene que hacerlos con X y Y y las variables. ¿Listo? Pero para que ustedes tengan una idea. Bueno, este ejemplo 5 habla sobre lo que les mencionaba. Que si la recta, por ejemplo, tiene un punto de corte distinto al origen, ya el conjunto de puntos, el conjunto B ya no es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no se satisface la cerradura. Si yo sumo dos elementos y la suma no me da que esté en mi conjunto. Sí, entonces así puedo definir otros espacios vectoriales. ¿Listo? Bueno, aquí aparece el espacio de los polinomios. El ejemplo 7. Entonces, pensemos que mi conjunto está formado por los polinomios de grado n, ¿sí? Que tienen esta forma. Entonces, la pregunta es, si yo sumo dos polinomios de grado n, o de grado menor o igual que n, ¿será que la suma de esos dos me va a dar menor o igual que n? Claro. Pensemos en este conjunto. P3, que es el conjunto de ¿qué? De los polinomios de grado 3. Que lo puedo escribir en términos generales así. AX a la 3 más BX a la 2 más CX más D. Estos son todos los polinomios de grado 3, y donde A, B, C y D son números reales. Bien. Por ejemplo, un polinomio que esté ahí, ¿cuál puede ser? Un polinomio que esté ahí es el, por ejemplo, X a la 3 está ahí. Otro. X a la 3 más 2X está ahí. Y porque eso no más darle valores a C. Todos los polinomios de grado n están ahí. O de grado menor o igual que n. X a la 2 menos 1 está ahí. Y en general todos los demás. De grado máximo 3 hasta el 5 es un polinomio de grado 0. Está ahí también. Porque es de grado menor o igual que 3. Entonces pregunta, si yo sumo dos polinomios de grado 3, ¿me sigue dando de grado 3? Sí, ¿cierto? Por ejemplo, si yo sumo este es de grado 3 con este de grado 3, pues me sigue dando de grado 3. La suma que me va a dar x a la 3 más x a la 3 me da 2x a la 3 más 2x. Y este es un polinomio de grado 3 que está en este conjunto, ¿sí? Con a siendo 2, con b siendo 0 porque no aparece el término cuadrático, con c siendo 2 y con d siendo 0. Porque recuerden que yo voy moviendo estos valores de a, b y c y voy generando todos los polinomios. Entonces la suma de dos polinomios de grado menor o igual que 3 es un polinomio de grado menor o igual que 3. Se satisface la cerradura. Bien, que lo demuestran aquí, pues. ¿Un polinomio tiene su opuesto? Sí. Si yo multiplico un polinomio por menos, lo sumo con, si yo p menos p da 0. Si yo multiplico un polinomio de grado menor o igual que 3 por un número,